El 21 de septiembre de 2025 es muy importante. Cuando la luna cubra completamente la Tierra, Él aparecerá. ¿Necesitas saberlo ahora o será demasiado tarde? Me llamo Arthur Pendleton, un ingeniero jubilado de 55 años, un hombre racional y lógico. Pero hace unos meses, morí mientras rezaba. Y en ese momento, fui impulsado hacia arriba. Lo conocí. Es decir, Jesús. Y me reveló un secreto que había estado oculto durante miles de años. Es una verdad que sacudirá toda tu fe. Di amén para que sepas que no te perderás este mensaje urgente de Dios. En el momento en que mi alma abandonó mi cuerpo, la luz a mi alrededor comenzó a cambiar como si se estuviera concentrando, condensándose en algo, en alguien. Y entonces apareció Jesús. Habló en voz alta. Has caminado fielmente, Arthur. Dijo, entonces llegó la verdadera razón por la que estoy aquí. Arthur, hijo mío, dijo. No te traje aquí para quedarte. Hay un mensaje que debes traer al mundo. Una verdad que mis hijos necesitan escuchar para que puedan prepararse. El 21 de septiembre, cuando la luna cubra completamente al sol, se cumple la profecía de la Biblia. Has sido elegido para esto. Sus palabras impactaron como un rayo. La idea de volver al mundo, de vuelta al ruido, a la duda, al caos, me asustó un poco. Pero más que eso, sentí un fuego interior. Una determinación que nunca había conocido. Jesús no solo me mostró el mundo. Me atrajo hacia él. No era como mirar una pantalla o cambiar de canal de noticias. Estaba allí, sintiendo el dolor de la tierra como si fuera mío. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por el peso de lo que veía. Primero, estaban las guerras. No solo titulares o imágenes borrosas en la televisión, sino la cruda y desgarradora realidad. Oía niños llorar, sus voces agudas y desesperadas, atravesando el caos. Las madres abrazaban a sus hijos entre los escombros, con el rostro desgarrado por la desesperación mientras las bombas resonaban a lo lejos. Oriente Medio se destacaba, con las ciudades destrozadas. El cielo se llenaba de humo. No era solo destrucción. Era desgarrador. De esos que te dan ganas de gritar para que pare. Entonces la escena cambió. Vi a gente persiguiendo cosas, dinero, estatus, cosas materiales. Enormes centros comerciales se extendían, relucientes de luces, pero la gente dentro estaba vacía. Tenían la mirada vacía, como si estuvieran corriendo una carrera sin meta. Compraban. Se desplazaban. Se apresuraban, pero era como si estuvieran solos entre la multitud. Sin conexión, sin sentido, solo esta búsqueda interminable de algo que se les escapaba de las manos. Lo peor fue la división. La gente se enfrentaba entre sí, por la política, la raza, la religión. No eran solo discusiones. Era odio. Crudo y desgarrador, dividiendo comunidades, familias, corazones. Podía sentirlo. Una grieta gigantesca que se extendía por el mundo, destrozando el amor. Era como si la humanidad se deshiciera hilo a hilo, y nadie parecía darse cuenta. Sentí una opresión en el pecho, no de dolor, sino de un profundo dolor por lo que habíamos perdido. Entonces la visión cambió, y Jesús me mostró algo más. Tecnología. No del tipo útil como el GPS o los escáneres médicos, sino algo más siniestro. La inteligencia artificial estaba en todas partes. Ya no era solo una herramienta, sino un dios. La gente lo adoraba, dependía de él, como si no pudieran pensar ni sentir sin él. Sus teléfonos, sus pantallas, sus vidas, todo estaba atado a esta máquina, alejándolos aún más de Dios, de los demás, de sí mismos. Era como si sus almas se desvanecieran, reemplazadas por un código. Luego llegaron los implantes, chips diminutos, de esos que se ven en la ciencia ficción.
Al principio, eran para la salud, para monitorear signos vitales, para salvar vidas. Pero vi hacia dónde se dirigía. Control. La gente dejaba entrar estos chips voluntariamente en sus cuerpos, en sus mentes, sin ver las condiciones. Jesús no lo dijo directamente, pero lo sentí en la piel. La marca de la bestia del Apocalipsis no era un mito lejano. Estaba aquí, infiltrándose, disfrazada de progreso. Se me revolvió el estómago, no solo de pensarlo, sino de la facilidad con la que la gente lo aceptaba. Y la decadencia moral. Estaba por todas partes. Familias rotas no solo por el divorcio, sino por la indiferencia. Valores. Crecí con honestidad, amabilidad y fe, que quedaron a un lado, reemplazados por lo que me hacía sentir bien en el momento. Lo que antes se consideraba malo ahora se celebraba, se exhibía en pantallas y calles como trofeos. No era solo pecado. Era el orgullo que lo inspiraba. La forma en que la gente ignoraba la verdad de Dios para sí misma. Había leído sobre esto en el Apocalipsis, Daniel, todo. Pero al verlo, era como una película de terror, solo que era real. El mundo que había dejado atrás. Mi corazón se hundió, lleno de tristeza y decepción. No era ira, sino un profundo dolor por lo que nos habíamos convertido. Quería extender la mano para despertar a la gente. Pero solo podía observar. Mi alma clamaba por los perdidos. Al desvanecerse las visiones, sentí la presencia de Jesús más fuerte que nunca, como una mano firme en mi hombro. No necesitó decir nada. Su silencio hablaba más fuerte que las palabras. Todavía estaba aturdido, mi mente se apresuraba a procesarlo todo. Las guerras, el vacío, la tecnología transformándose en algo siniestro. Era demasiado. Pero entonces comprendí por qué me mostró esto. No era solo para romperme el corazón. Era para encender una llama en él. La visión cambió de nuevo. Y lo que se desplegó ante mis ojos fue diferente a todo lo que jamás había imaginado. Jesús me mostraba algo nuevo, algo aterrador. La naturaleza misma ya no estaba en calma. Gritaba, clamaba como un ser vivo en agonía. La segunda visión llegó después de la oscuridad, y fue de una violencia indescriptible. No eran tormentas comunes. Eran monstruos del caos, supertormentas colosales, con vientos tan feroces que arrancaban los techos de las casas como si fueran hojas de papel. La lluvia caía en ráfagas tan densas que parecía que el cielo mismo se hubiera hecho añicos. Vi pueblos enteros arrasados, devorados por la furia de la naturaleza. Rascacielos en ciudades como Los Ángeles y Nueva York se mecían como frágiles juncos en un huracán antes de romperse. Sus huesos de acero quedaron expuestos y retorcidos. Enormes ventanales estallaron, lanzando fragmentos mortales por las calles como cuchillos. Edificios que una vez tocaron las nubes se desmoronaron, convirtiéndose en polvo, derrumbándose en montones de escombros como frágiles castillos de arena, arrastrados por una marea furiosa. Entonces llegó el agua, furiosa, despiadada. Vi el océano alzarse como una bestia, desencadenada. Tsunamis, más altos que cualquier edificio que jamás había visto, rugieron hacia la tierra con una fuerza ensordecedora y estremecedora. Costas enteras desaparecieron bajo muros de agua. Ciudades fueron borradas, sus luces se apagaron al desaparecer bajo las olas. Donde una vez floreció la vida, solo había silencio y ruina. La devastación fue tan completa, tan absoluta, que me dolió el alma. El aire mismo parecía cargado de desesperación, como si la creación gritara en agonía, implorando alivio. Pero el tormento no terminó ahí. Las aguas retrocedieron, dejando tras de sí un mundo destrozado. Y entonces vi morir la tierra. La sequía llegó interminable, despiadada, implacable. Los campos, antaño fértiles, yacían agrietados y estériles. Su rica tierra se había convertido en polvo.
Kilómetros y kilómetros de tierra reseca se extendían ante mí como un desierto sin fin. Los ríos se habían secado, formando sinuosas cicatrices de vacío, y los lagos no eran más que cuencas huecas de barro agrietado. Vi gente vagando sin rumbo por estos páramos, con los rostros demacrados y hundidos, la ropa colgando suelta sobre sus cuerpos esqueléticos. Revolvían entre montones de escombros, buscando algo comestible, cualquier cosa que pudiera mantenerlos vivos un día más. El hambre ya no era solo una palabra. Era una pesadilla viviente que consumía comunidades enteras. Podía sentirlo en mi propio cuerpo, un profundo vacío en la boca del estómago, como si su desesperación hubiera traspasado la visión hasta mi alma. Durante todo ese tiempo, Jesús no pronunció muchas palabras, pero su presencia fue suficiente. Estaba claro que no se trataba solo del cambio climático, como dicen los titulares. Era algo más profundo, algo espiritual. La tierra gemía, quebrándose bajo el peso aplastante del pecado de la humanidad. Cada desastre parecía una súplica desesperada, una última advertencia de la creación misma. Despierta. Detente. Retrocede. En ese momento, Romanos 8:22 resonó en mi mente. Sabemos que toda la creación ha estado gimiendo con dolores de parto hasta el día de hoy. Pero verlo era diferente. No era un versículo en una página. Estaba vivo. Era crudo. Era la tierra misma, clamando como una madre en labor de parto. Excepto que lo que estaban haciendo era juicio. Quería ayudar. Quería consolar a quienes luchaban por sobrevivir, reconstruir los hogares devorados por las olas y alimentar a los hambrientos. Pero no podía. Solo era un testigo. Un observador silencioso, atrapado en el caos que se desataba. Esa impotencia se apoderó de mí como un peso insoportable. Me dolía el corazón hasta que sentí que se me iba a romper. Fue un vistazo al infierno en la tierra. Familias destrozadas. Padres acunando a sus hijos sin vida. Comunidades enteras reducidas a fantasmas de lo que una vez fueron. Solo pude quedarme allí parado. Con el alma abrumada por el dolor, sabiendo en el fondo que esto era solo el principio. Jesús no había terminado. Quería que viera más. Y entonces todo cambió de nuevo. De repente, lo vi. El arrebato. Ocurrió en un instante. Tan rápido, fue como un abrir y cerrar de ojos. La gente se había ido. Simplemente se había ido. De los escritorios de oficina, de los coches que pasaban a toda velocidad por la autopista, de las camas cálidas en la oscuridad de la noche, desaparecieron sin hacer ruido, sin dejar rastro. Un segundo estaban allí. El siguiente espacio vacío marcaba donde habían estado. Una taza de café humeante permanecía intacta sobre una mesa de café. Un coche salió disparado de la carretera, sin conductor, y se estrelló en una zanja. Fue inquietante, surrealista, como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces estalló el caos. Lo que siguió fue peor que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Presencié lo que pastores y predicadores habían advertido durante años, una lluvia de coches cayendo de puentes, chocando entre sí en carreteras sin conductor. Vehículos apilados en grotescos montones de metal retorcido. Aviones caían del cielo como estrellas fugaces de destrucción, en espirales descontroladas, explotando en campos y ciudades, con su carga esparcida como cenizas al viento. Avionetas descendían en picado, dejando largas columnas de humo. El sonido era ensordecedor, metal chirriando, cristales rompiéndose, explosiones rasgando el aire. Parecía una película apocalíptica, solo que esto no era Hollywood. Era la realidad. Y entonces llegaron los gritos, las voces humanas que calaban más hondo que cualquier tormenta o terremoto. La gente que quedó atrás gemía de agonía. No era solo miedo. Era la angustia de saber la verdad. Sus seres queridos se habían ido para siempre. Oía una mujer sollozar bajo la luz fluorescente de un supermercado,
agarrando con sus manos temblorosas el zapatito de un niño. Un hombre permanecía inmóvil en medio de la calle, mirando fijamente un cochecito vacío. Su mente estaba destrozada por lo que acababa de ocurrir. El aire vibraba con sus gritos, su confusión, su dolor, su terror. No fue solo una pérdida. Fue la comprensión de quedar abandonado en un mundo que se derrumbó repentinamente. Mi corazón se partió en dos. Por quienes se habían llevado, sentí una alegría tan intensa que ardía. Era pura, radiante. Estaban a salvo. Estaban con Jesús, envueltos en su amor para siempre. Pero para los que se quedaron, fue como contemplar un abismo de desesperación. Sus rostros se deformaban con preguntas. ¿Por qué no yo? ¿Qué hago ahora? ¿Qué sigue? Era como estar al filo de la eternidad. Ver la gloria del cielo y el horror del infierno a la vez. Quise gritar, advertirles, decirles que corrieran hacia Jesús, pero la visión me paralizó. Mientras los gritos se desvanecían en la distancia, la presencia de Jesús me sostuvo como un ancla en un mar embravecido. Temblé, no de miedo, sino bajo el peso aplastante de lo que había presenciado. El gemido de la tierra, la desaparición, el caos. No era un sueño. Era la verdad, más afilada que el acero. Y entonces pensé en Margaret y Sara. ¿Estarían entre los que se llevarían o los dejarían atrás para soportar esta pesadilla? La idea me apretaba el pecho como un hierro y las lágrimas me quemaban los ojos. Pero el amor inquebrantable e inquebrantable de Jesús me mantuvo en pie. Ahora entendía. No me había mostrado esto solo para que lo viera. No era curiosidad. Era un encargo. Esta fue una advertencia, una llamada de urgencia, una súplica para dar la alarma. El mundo se dirigía a toda velocidad hacia un momento que destrozaría todo lo que conocíamos. Y se me había encomendado la tarea de transmitir esa verdad. Pero en el fondo, sabía que este no era el final. Algo más se avecinaba, algo más grande, algo más oscuro. Podía sentirla alzarse como una tormenta en el horizonte, creciendo, creciendo, esperando el momento señalado. La visión cambió una vez más, y de repente la luz se desvaneció. No era el anochecer. No era nada natural. Esta oscuridad estaba viva, una negrura sigilosa y sofocante que devoraba cada rincón de la creación como si el alma misma de la tierra hubiera inhalado y se hubiera negado a exhalar. El cielo parecía magullado. El horizonte se lo tragaba. Y en ese silencio sofocante, incluso el suelo parecía temblar bajo un peso invisible. No era una simple ausencia de luz. Era una presencia abrumadora de sombra, opresiva y deliberada, como si algo antiguo hubiera despertado y extendido sus alas sobre el planeta. Las farolas chisporroteaban en ciudades lejanas. Pero su brillo era lastimoso, absorbido casi al instante por este monstruoso vacío. Las farolas parecían brasas moribundas, librando una guerra perdida contra una oscuridad que parecía alimentarse de su débil luz. Sentí un hormigueo en la piel, no por el frío, sino por la magnitud del acontecimiento que se desarrollaba ante mí. Era la sensación de que la naturaleza misma se retraía, de que la realidad se doblegaba ante algo mucho mayor que tormentas o terremotos. Esto era cósmico. Esto era sagrado. Entonces ocurrió el momento que congeló el planeta entero. Un eclipse solar total, completo y absoluto. El sol desapareció, borrado en un instante como si una mano invisible lo hubiera borrado del cielo. Solo la corona permaneció como un anillo ardiente suspendido contra un abismo de cielos completamente negros como una corona de llamas vivas. Era impresionante, sí, pero también aterrador. No fue la belleza lo que me conmovió. Fue una proclamación. Este no era un eclipse cualquiera. Sentí como si los cielos mismos rugieran. Presta atención. Algo inimaginable está aquí abajo. El mundo estalló, no en vítores, sino en una oleada de miedo puro y primario.
Pude sentir cómo recorría la humanidad como una corriente eléctrica. Millones de personas se detuvieron en seco. Con los ojos alzados, la boca abierta, atónita e incrédula. Algunos señalaron con dedos temblorosos. Otros gritaron, con la voz quebrada por el peso del asombro y el pánico. Calles congestionadas, multitudes abandonando sus coches, corriendo hacia afuera, desesperadas por ver, desesperadas por comprender lo que ninguna mente podía comprender del todo. Algunos se arrodillaron allí mismo, sollozando oraciones, aferrándose a cruces, susurrando los nombres de sus seres queridos. Otros corrieron a ciegas como si ya no quedara ningún lugar al que escapar. Pero en el fondo, todos sabíamos que no había escapatoria. En algún parque, vi a un hombre paralizado como una estatua. Con el rostro blanco como la tiza, agarrando un rosario con tanta fuerza que le sangraban los nudillos. Le temblaban los labios mientras susurraba casi para sí mismo, esto es todo, ¿verdad? Al otro lado del océano, una mujer en una plaza abarrotada se desplomó, con la voz entrecortada en gritos mientras extendía las manos hacia el cielo como un alma que se ahoga buscando aire. El terror colectivo, denso y pesado, cubría cada rincón del planeta. Esto ya no era ciencia. No era una maravilla astronómica para tuitear o fotografiar. Era una señal, una advertencia, justo lo que profetizaron los profetas. Lo que la revelación había proclamado con fuerza durante milenios. El corazón me latía con fuerza en las costillas. No solo por el terror, sino por la certeza, esa certeza profunda y terrible. Esta era la señal, la última, la que nos dijeron que buscáramos. Quería darme la vuelta, cerrar los ojos, esconderme de la inmensidad de lo que estaba sucediendo. Pero algo en lo profundo de mí, una voz inquebrantable e implacable, me obligó a mirar, a ver. Porque esto no era casualidad. Esto no era caos. Era Dios hablando, no en susurros, sino con una voz tan fuerte que las estrellas mismas temblaron. Y el mundo, estaba demasiado atónito para oírlo. Y entonces, justo allí, en el corazón mismo de ese eclipse negro como la tinta, sucedió. Apareció un destello de luz. Tan pequeño al principio, que pensé que mi mente lo estaba inventando. Una estrella asomándose. Pero creció. Oh, cómo se hinchó, brillando hasta eclipsar el eclipse, eclipsando al mismísimo sol. Sin embargo, no quemó, no cegó. Esto no era luz solar. Esto era vida. Esto era poder. Latía con algo más allá de la energía, algo sensible, algo eterno. El amor irradiaba de él en oleadas tan intensas que me estremecieron hasta la médula. No era solo luz. Era una presencia viva, una presencia que hacía temblar cada fibra de mi alma con un temor sagrado y una maravilla sobrecogedora. Entonces, él surgió de aquel centro resplandeciente. Una figura avanzó, majestuosa, luminosa, envuelta en una gloria indescriptible. Jesús. Era inconfundible. Sin embargo, ninguna pintura, ningún sermón, ninguna imaginación en la tierra podría haberme preparado para lo que vi. Sus ojos, ay, esos ojos, me traspasaron, me deshicieron. Y, sin embargo, en ese mismo instante me reconstruyeron. En esa mirada me sentí expuesta, conocida hasta los huesos y aún amada. Amada con una pureza tan intensa que apenas podía respirar. Mis rodillas cedieron. Mi alma no anhelaba nada más que derrumbarse ante él y no volver a levantarse. Y entonces su voz, no un sonido, no una vibración, sino la verdad, inundó mi espíritu como un maremoto de eternidad. Palabras que no fueron escuchadas, sino absorbidas, grabadas en lo más profundo de mi ser, Arthur. Esta es la señal final. Inconfundible. Has visto el dolor del mundo. Has visto las advertencias. Has visto la caída. Ahora te doy lo que a pocos se les ha dado, un día, una fecha. Márcala bien. El 21 de septiembre, el día del eclipse total.
Ese es mi regreso. Esta es mi promesa. Esta es mi última advertencia para quienes aún recurran a mí. Una fecha. Mi mente daba vueltas, tambaleándose bajo el peso de la idea. 21 de septiembre. No pronto, ni un solo día, ni un enigma, ni un misterio, un día tallado en la eternidad por los labios del mismísimo Rey. Se me cortó la respiración. El corazón me latía con fuerza como si me fuera a partir el pecho. ¿Entiendes lo que eso significa? Nadie. Nadie ha oído esto jamás. Y sin embargo, aquí estaba, temblando a la sombra del cosmos, sosteniendo una verdad que podría partir la historia en dos. 21 de septiembre. Grábalo en tu alma. Jesús lo dijo. Jesús mismo. Me sentí aplastada y agobiada. Su peso podría haberme destruido. Pero su amor me sostuvo como brazos poderosos. Firme y seguro. Sabía que el mundo se burlaría de mí, se reiría, me llamaría loca, que lo hicieran. Había visto su rostro. Había oído su voz y sus palabras, su fuego se había grabado en mi ser a mi alrededor. El eclipse latía como un corazón vivo, latiendo con su promesa. Pensé en Margaret, en Sarah, en mis vecinos de Springfield. ¿Me creerían? ¿Podrían? ¿O negarían con la cabeza y pasarían de largo como si fuera otro titular en un mundo ahogado en ruido? La tierra seguía gritando, seguía presa del pánico, ajena al estruendo eterno que resonaba en los cielos. Mi alma ardía por ellos con urgencia, con dolor, con una esperanza que casi dolía. Porque Jesús no había terminado. Me enviaba de vuelta a un mundo ciego y distraído con este mensaje, esta advertencia, este salvavidas. ¿Pero cómo? ¿Cómo decirle a la humanidad que su tiempo está a punto de acabar? ¿Cómo gritarle a la tormenta que la tormenta es solo el principio? No lo sabía. Pero sabía que esto era lo que sabía. Como si supiera mi propio nombre. Tenía que intentarlo. Tenía que hablar. Tenía que correr hasta quedarme sin aliento porque se acercaba el 21 de septiembre y nada, ni la duda, ni el miedo, ni el infierno mismo, podía detenerlo. Jesús abrió otra visión y fue más profunda que las demás. Me mostró momentos en los que la gente le dio la espalda, no solo con acciones, sino en lo más profundo de su corazón. No fue una rebelión ruidosa. Fue sutil, insidiosa, como un veneno lento. Vi a gente pasar junto a un indigente en una acera, con la mirada fija en sus teléfonos, ignorando sus manos temblorosas. Vi a otros elegir la avaricia por encima de la bondad, guardándose monedas de más en una tienda, justificándose con un encogimiento de hombros, o atropellando a sus compañeros para conseguir un ascenso, sin apenas remordimientos. Las escenas cambiaron a mentiras, pequeñas y grandes. Una adolescente ocultando algo a sus padres. Con el rostro tenso por la culpa. Un político sonriendo a las cámaras mientras tergiversaba la verdad para conseguir votos. La envidia y la ira bullían bajo la superficie. Amigos resentidos en secreto por el éxito del otro. Vecinos resentidos por pequeños desaires. Era como ver heridas abiertas supurar sin tratamiento, propagando la infección. No eran solo errores. Eran decisiones. Alejamientos deliberados del amor de Dios. La frialdad de esos corazones me impactó profundamente. Era un contraste tan marcado con la calidez de la presencia de Jesús, ese amor infinito que había sentido momentos antes. Estas personas no eran monstruos. Eran gente común como yo, como tú, pero estaban perdidos, alejándose cada vez más de la verdad. Me dolía el pecho, no de ira, sino de un profundo y punzante dolor por ellos. Ni siquiera se daban cuenta de lo que estaban perdiendo, la oportunidad de vivir en su amor eterno. Quise extender la mano hacia la visión, agarrarles los hombros y rogarles que regresaran, pero no pude. Solo podía observar. Mi corazón se rompe por cada alma,
eligiendo la oscuridad sobre la luz. Jesús no me mostró el fuego del infierno ni demonios. Pero lo que sí me mostró fue peor, a su manera. Las consecuencias de alejarse de su gracia. Fue un aislamiento absoluto y devastador. Como estar encerrado en una habitación sin puertas, sin luz, solo tú y tu vacío. Vi un mundo abandonado tras el rapto. Y era el caos a flor de piel. Sin esperanza, sin paz, solo destrucción. La gente se enfrentaba entre sí, saqueando, peleando, buscando respuestas inexistentes. Las ciudades ardían, no solo por el fuego, sino por el colapso de todo lo que las mantenía unidas. Era como si el mundo hubiera olvidado cómo ser humano. Vi a un joven, quizá de 20 años, de pie entre las ruinas de una calle, agarrando la foto de un ser querido, alguien que había desaparecido. Su mirada era desenfrenada, buscando un significado, pero solo encontraba desesperación. Una madre gritaba por sus hijos, con una voz rugiente, mientras vagaba por un barrio destrozado. El aire estaba cargado de miedo. Un terror sin escapatoria. No era solo el caos. Era la ausencia de la presencia de Dios. El vacío que dejaba la gente cuando decidía alejarse de él. Los ojos de Jesús, aún llenos de amor, reflejaban una tristeza tan profunda que parecía que podría tragarse el mundo. No estaba enojado. Estaba afligido al ver a sus hijos elegir la destrucción en lugar de la salvación. Mi corazón ardía, no de miedo, sino de una necesidad urgente y ardiente de hacer algo. El 21 de septiembre no se trataba solo de su regreso. Era casi la última oportunidad para que la gente lo eligiera antes de que esta oscuridad se apoderara de mí. Quería gritarle al mundo, despierten. Aún tienen tiempo. El peso de esa cita me oprimía con más fuerza, no como una carga, sino como una misión para advertir, para suplicar, para salvar a quien escuchara antes de que fuera demasiado tarde. Sentí su toque, no físico, pero tan real que envió un calor que recorrió mi alma como una corriente de energía pura. Jesús no necesitó decir una palabra. Sabía que me enviaban de vuelta. Su presencia era una promesa, una mano firme que me guiaba. Entonces su voz, no un sonido, sino una verdad que resonaba en mi mente, dijo con claridad, estaré contigo. Artur, al llevar mi mensaje, no temas. Di la verdad sin dudar. Mi corazón se hinchó, no de miedo, sino de una determinación inquebrantable. Estaba listo, o al menos eso creía. Entonces llegó el tirón. Rápido y vertiginoso, como una piedra que cae en un pozo profundo. Me devolvieron al mundo, y el dolor me golpeó como un tren de carga. El pecho me ardía, pesado y oprimido. Mi cuerpo, débil y dolorido. Estaba de vuelta en mi carne, ya no era ingrávido. Abrí los ojos de golpe y vi una habitación de hospital estéril. El penetrante olor antiséptico me picaba la nariz. El pitido constante de las máquinas llenaba el aire. Margaret, mi esposa, estaba desplomada en una silla a mi lado, con el rostro delineado por la preocupación. Incluso dormida, Sara, nuestra hija, estaba sentada cerca, con los ojos enrojecidos pero alerta. Siguen aquí, pensé, sintiendo un alivio inmenso. Sus rostros se iluminaron al verme despierta. Margaret me agarró la mano, con lágrimas en los ojos, y susurró, «Ay, Artur, gracias a Dios». Sara me abrazó con voz temblorosa, pero intentando mantenerse fuerte. Intenté contarles lo que pasó con Jesús, las visiones, la fecha, pero sus sonrisas se desvanecieron. El médico entró hablando de falta de oxígeno y alucinaciones. Margaret asintió, apretándome la mano, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Sara parecía confundida, como si no supiera qué pensar de la disparatada historia de su padre. Me dieron ganas de gritar. No era un sueño, pero tenía la garganta demasiado seca y el cuerpo demasiado débil. Aquellos primeros días en el hospital fueron un tira y afloja entre dos mundos.
El recuerdo del cielo, del rostro de Jesús, de su voz, era más nítido que la realidad que me rodeaba. Las luces fluorescentes, el chirrido de los zapatos de enfermera, el zumbido de las máquinas, todo parecía desvanecido, como una copia barata de la vida. Ese silencio sobrenatural del otro lado aún persistía en mi mente, haciendo que cada ruido me pareciera estática, contaminando mi alma. Cerraba los ojos y veía su rostro, oía su promesa, pero luego los abría a este mundo. Y se sentía tan pequeño, tan pesado. Contárselo a Margaret y a Sara fue mi primera prueba de fuego. Margaret siempre ha sido mi pilar, práctica hasta la exageración. Sara es nuestra chica independiente, perspicaz y un poco escéptica. Empecé a describir lentamente la luz, las visiones, las palabras de Jesús sobre el 24 de septiembre. Margaret escuchaba con el ceño fruncido, pero noté que tenía miedo, no por el mundo, sino por mí. Arthur, has pasado por mucho, dijo con dulzura, como si le hablara a un niño. Sara estaba más callada, con los brazos cruzados, como si intentara armar un rompecabezas que no encajaba. Papá, quizá fueron las medicinas, dijo con voz suave pero firme. Pensaron que era un trauma, una ilusión mental. La frustración me carcomía. ¿Cómo explicas algo tan real que te ha quedado grabado en el alma? ¿Cómo les cuentas a tus seres queridos sobre una cita? La cita en la que ni siquiera pueden creer que viste a Jesús. Me sentí sola, como si llevara un secreto demasiado grande para un solo hombre. ¿Cómo se supone que le cuente al mundo sobre el 21 de septiembre si mi propia familia cree que estoy perdiendo la cabeza? Ese pensamiento me quitaba el sueño, me consumía. Pero las palabras de Jesús seguían resonando. Di la verdad sin dudar. Me aferré a eso incluso mientras la soledad me oprimiera, sabiendo que tenía que encontrar la manera de hacérselo entender. Cuando finalmente crucé la puerta de mi casa tras salir del hospital, el peso de lo que llevaba dentro se sentía insoportable. No era algo que pudiera encerrar ni enterrar bajo la charla trivial y la rutina. Había visto y sentido demasiado como para que el silencio fuera una opción. Cada respiración me recordaba, tienes que compartir esto. No puedes guardártelo para ti. No eran solo recuerdos. Eran advertencias, instrucciones y revelaciones directamente del mismísimo Jesús. Así que decidí empezar con las personas en las que más confiaba, las que creía que me entenderían sin dudarlo, mis amigos más cercanos de la iglesia y nuestro pastor, el pastor Daniels. Si alguien podía entender lo que había experimentado, sin duda serían ellos. Nos reunimos en el sótano de la iglesia, un lugar que siempre me había parecido cálido y seguro, con sus desgastados himnarios. Apilados en estantes de madera y el tenue olor a café rancio flotando en el aire. La habitación estaba en penumbra. El zumbido de una vieja luz fluorescente zumbaba sobre nosotros y el círculo de sillas plegables crujió al sentarnos. Mi corazón latía con fuerza al abrir la boca. Y entonces todo se derramó. La luz cegadora que me envolvió en paz. Las visiones que me estremecieron profundamente. La voz de Jesús resonando en la eternidad. Y la fecha se me quedó grabada en el alma. 21 de septiembre. El pastor Daniel se escuchaba en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo, la mirada suave pero cautelosa, como la de un médico que busca las palabras adecuadas para comunicarle una mala noticia a un paciente. Asintió de vez en cuando, diciendo frases familiares. Como, Dios obra de maneras misteriosas, y las experiencias espirituales suelen ser muy personales. Su tono era amable, incluso alentador. Pero sus palabras eran seguras, evasivas, como si estuviera indeciso, reacio a creer. No dijo que yo estuviera equivocado. Pero tampoco dijo que yo tuviera razón. Esa vacilación me quebró. Me lo había imaginado inclinándose hacia adelante con asombro, tal vez incluso prometiendo predicar este mensaje el domingo, pero en cambio parecía un hombre que intentaba mantener la paz, no encender un fuego. Eso dolió más de lo que puedo explicar.
El resto de la congregación no estaba mejor. Algunos, como la señora Carter, me miraban con los ojos muy abiertos, con una extraña mezcla de miedo y asombro en sus rostros, mientras susurraban preguntas sobre el aspecto de Jesús. Otros, como Tom, del grupo de hombres, parecían curiosos, pero se mantenían a cierta distancia, como si hubiera contraído algo que no querían contagiar. Y luego estaban la mayoría, los que me dirigían esa mirada compasiva. De esas que se le ofrecen a alguien que ha pasado por un trauma y ha perdido el contacto con la realidad. Casi podía oír sus pensamientos. Pobre Arthur, casi muere, y ahora ve ángeles en las nubes. Estaba diciendo la verdad con toda mi alma. Pero fue como gritarle a un cañón donde el eco se apaga antes de que nadie lo oiga. La soledad que me invadió fue aplastante. Me sentí como si estuviera de pie en una colina azotada por el viento, gritando a todo pulmón sobre un tren de carga que se dirigía hacia nosotros mientras todos los demás se reían. Estaban de espaldas, con la vista puesta en cualquier cosa menos en el peligro que se avecinaba. Quise agarrarlos por los hombros y sacudirlos. Gritar. Ya viene. El 21 de septiembre es real, pero no me oyeron. O tal vez se negaron. Esa impotencia era peor que el miedo. Fue como ver un maremoto alzarse en el horizonte mientras tus seres queridos construían castillos de arena en la orilla. Y, sin embargo, a pesar de todas las dudas, algo me anclaba. Las palabras de Jesús, claras como una campana, se grabaron en lo más profundo de mí. No tengas miedo, Arthur. Di la verdad. Esa orden resonó como un trueno en mi alma. No podía quitármela de encima. Y, sinceramente, no quería. Era lo único que me impulsaba a seguir adelante cuando todo en mí quería rendirme y callar. Por muy tonto que pareciera, por muchas cabezas que negaran con incredulidad, sabía que tenía que difundir este mensaje. La cuestión es esta: no soy un predicador, ni un evangelista carismático capaz de llenar estadios con un solo sermón. Soy ingeniero, un solucionador de problemas por naturaleza. Pienso en planos y soluciones, no en púlpito y micrófonos. Pero tenía una historia real, no un sueño ni una alucinación, sino un encuentro con el mismísimo Jesús. Y si no lograba que la iglesia me escuchara, tal vez necesitaba encontrar otra manera. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. YouTube suena loco, ¿verdad? Un hombre de 55 años que apenas sabe deslizar el dedo en un smartphone, sumergiéndose en el océano digital. Pero se sentía bien. Se sentía como la puerta abierta que Jesús quería que cruzara. Y la verdad es que no me importan las visualizaciones ni los me gusta ni si mis vídeos se vuelven virales. Esa no es la misión. La misión es simple: dar la alarma, llegar a la mayor cantidad de gente posible antes de que sea demasiado tarde. Cada vídeo es una llamada de atención. Una oportunidad de mirar a alguien a los ojos a través del lente de una cámara y decirle: escuchen. Esto es real. Jesús me mostró lo que viene. El 21 de septiembre no es solo una fecha. Es una advertencia. Por favor, estén preparados. No busco la fama. No busco la gloria. Solo quiero ser fiel a lo que me dio, llevar a cabo la misión que me confió. Aunque el mundo se ría, aunque nadie crea, porque cuando Jesús dice: di la verdad, no te quedes callado, no puedes recordar este viaje, desde el momento en que me desplomé en el suelo de la cocina hasta encontrarme cara a cara con el mismísimo Creador y luego regresar con un mensaje más contundente de lo que podría haber imaginado. Sabía que mi vida ya no me pertenecía. Había recibido una gracia indescriptible, un amor inquebrantable. Sanó el dolor que había provocado y lo reemplazó con una parte tan profunda que nunca antes había conocido en esta tierra. Sabes, yo era como tú, dudando, buscando respuestas en los lugares equivocados. Pero Jesús me encontró no en un sueño, sino en una verdad tan real que era innegable. Me mostró el sufrimiento del mundo, las señales que muchos pasaron por alto. Y luego me habló de su regreso.
Me dio un mensaje que no pude guardarme para mí, porque cada alma le importa. No sé qué significará el 21 de septiembre para ti. No sé dónde estarás cuando llegue ese momento. Pero sí sé que el amor de Jesús está ahí para todos. Él no quiere que nadie se quede atrás. Pagó el precio máximo por nosotros, su vida. Ahora mismo, puedes acudir a Él, orar, arrepentirte de tus pecados, confiar en su sacrificio y resurrección, y recibir su amor y perdón infinitos. Si lo haces, encontrarás una paz que te sostendrá. Pase lo que pase, no estás solo. Él siempre está ahí, más cerca que tu próximo aliento. Deja que mi historia sea un faro de luz para que busques la verdad por ti mismo. Que sea un susurro silencioso en tu alma. Eres amado y nunca serás olvidado. Si esta historia te ha tocado el corazón, ha despertado algo en ti, curiosidad, esperanza o quizás una llamada de atención, suscríbete a mi canal ahora. Aquí es donde seguiré compartiendo los testimonios, los mensajes que Dios me ha dado y que siguen revelando verdades del cielo y, a veces, advertencias desde el borde del infierno. Porque saben que este viaje no ha terminado. Creo que Dios tiene más que decir a quienes escuchen, a quienes se atrevan a creer. Quédense conmigo. Estén preparados. Y que Dios los bendiga a todos. Padre Celestial, vengo ante ti humilde y quebrantado. Una persona que ha visto tu gloria y sentido tu amor de una manera que jamás merecí. Me has rescatado del borde de la muerte, me has mostrado tu corazón y me has confiado un mensaje más grande del que jamás podría llevar por mi cuenta. Señor, me has mostrado el dolor del mundo. Niños llorando en calles devastadas por la guerra, familias hambrientas en tierras áridas, almas perdidas en la búsqueda de cosas sin sentido. Me duele el corazón por ellos. Señor, he visto venir la oscuridad, el caos de los que quedaron atrás, y me aterra, no por mí, sino por todas las almas que aún no te han encontrado. Me has dado el 21 de septiembre, una fecha grabada en mi alma, no para asustarnos, sino para despertarnos. Rezo por todos los que escuchan esto. Donde quiera que estén, Chicago, Dallas o pueblos pequeños como el mío, ábreles los ojos. Haz que vean tus señales, sientan tu amor y recurran a ti antes de que sea demasiado tarde. Levanto el corazón de Margaret y Sara, mi familia, quienes me han apoyado incluso cuando no entendían. Ablanda sus corazones, Señor. Ayúdalos a sentir la verdad de lo que vi. No solo mis palabras, sino tu espíritu que se manifiesta en ellas. Por mi iglesia, por mis amigos, por quienes dudan de mí. Dales la gracia de escucharte, de buscarte. Oro por el mundo perdido en la tecnología, la avaricia y la división. Jesús, rompe el ruido. Llámalos de vuelta a ti, a la cruz, a la esperanza que solo tú puedes dar. Señor, dame la fuerza para decir tu verdad sin miedo, para compartir tu advertencia con amor, no con juicio. Acompáñame cuando el mundo se ría o se aleje. Que tu paz, la paz que siento en tu presencia, me guíe. Y por todos los que escuchan, te pido que te encuentren no solo en mi historia, sino en sus propios corazones. Que se arrepientan, confíen en ti y sepan que nunca están solos. Jesús, vienes pronto. Y ruego que estemos listos en tu nombre. Amén.